Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo esta séptima entrega de esta reforma integral del salón que estamos haciendo, en la cual vamos a terminar de rematar la instalación de nuestro suelo vinílico, tanto en la entrada como en el salón, como en las escaleras. Así que vamos al lío. De nuevo, este vídeo lo hacemos en colaboración con los amigos de Wallcraft, que nos cedieron estas herramientas que tanto nos han ayudado y nos van a ayudar a terminar de poner nuestro suelo vinílico. Y para rematar esta instalación del suelo vinílico que estamos poniendo, utilizaremos rodapiés tanto en el salón como en la entrada y pondremos un friso en todo lo que son las escaleras. Asimismo, utilizaremos unos embellecedores de esquina que pondremos en todos nuestros escalones. Empezaremos por los rodapiés y para ello hemos elegido este modelo de rodapié blanco de PVC que viene en formato de 2,25 de largo por 10 centímetros de altura y 1,5 de ancho. La parte de arriba del rodapié es recta, que sé que aunque se acumula un poquillo más de polvo, pero estéticamente me gusta mucho más. Asimismo, por la parte trasera tenemos una canaleta por la que podemos ocultar cables y que nos vendrá muy bien para nuestra instalación. Y en la parte trasera inferior tiene esta parte curva que es para disimular posibles imperfecciones que pueda haber entre el suelo y la pared. Como siempre, os dejaré abajo en la descripción enlaces a todas las herramientas y materiales que utilicemos durante el vídeo. Para realizar los cortes de los rodapiés vamos a utilizar esta caja de ingletis y falsa escuadra de los amigos de Wallcraft. Por un lado, esta herramienta trae los ángulos premarcados para realizar cortes entre los 85 grados y los 180. Pero lo mejor de esta herramienta es que da igual que nuestros ángulos estén a 90 grados perfectos que a 87 o a 93. Con ella podremos hacer unos cortes perfectos. En este caso, aquí tenemos una esquina que en principio es a 90 grados, pero imaginaros que en vez de a 90 estamos hablando de que tiene 95, 92, 85. Entonces con esto lo que vamos a hacer va a ser, lo arrimaremos aquí, lo arrimaremos a la otra pared y ya tendremos el ángulo exacto. Luego con esta perilla la apretaremos bien y se nos quedará el ángulo perfecto para hacer nuestro corte. De la misma forma lo podremos hacer en los ángulos inversos, simplemente le damos la vuelta, lo colocamos contra la pared tanto a un lado como a otro, apretamos nuestra perilla y ya tenemos el ángulo. Tanto en este tipo de ángulos como en los contrarios tenemos que tener en cuenta que los ángulos que nos figuran aquí no es el ángulo de corte, sino el ángulo que tendrá la pieza. Es decir, si nos marca 90 grados, por ejemplo este de aquí, quiere decir que el ángulo que vamos a cortar, el corte que vamos a hacer, va a ser 90 entre 2, es decir, a 45. Os aconsejo que tengáis unas maderitas que estén a la misma altura que esta parte de aquí de nuestra herramienta. De este modo, cuando vayamos a cortar, las pondremos a una distancia apropiada y evitaremos que nuestro rodapié entre torcido, como veis aquí, y no apoye perfectamente en la parte de abajo de la herramienta, con lo cual provocaría que ese corte no fuese totalmente recto, que es lo que queremos. Así que nada, vamos a empezar con los cortes. Siempre tener en cuenta dónde irán las uniones. En mi caso, ¿vale? Esa pieza larga viene hasta aquí porque aquí está el mueble de la televisión. Entonces esa unión se va a ver menos. En esta pared de aquí pondremos el lado largo, por así decirlo, el rodapié completo, empezando por allí. ¿Por qué? Porque si nos llega, por ejemplo, hasta aquí, aquí en esta zona va a haber un sillón, con lo cual la unión la vamos a tapar. Entonces siempre tener en cuenta los muebles que tenéis alrededor para intentar tapar las uniones, que son la parte más fea un poco del rodapié. En este caso, que tenemos una pieza que nos llega hasta aquí, bien, y luego tenemos un hueco hasta allí,
Bien, que tenemos otra pieza, ya tenemos cortada a ese ángulo. Este lado de aquí no lo vamos a cortar, la pieza de aquí, a 90 grados como está esta, y vamos a juntar las dos piezas. Lo que vamos a hacer va a ser cortar un ángulo a 45 aquí, y esta otra pieza también se cortará a 45. Esto se hace porque el efecto que se consigue con esto es más bonito que la unión a 90 grados y los posibles defectos se pueden disimular mejor. Para esta pieza vamos a cortar una pieza completa que vaya desde esa esquina de aquí, ese será el punto cero, hasta la esquina de la pared. Bien, esa será la medida completa de nuestro rodapié. Y luego le haremos el bisel a 45 aquí y el bisel al ángulo que sea ahí, que en este caso es también 45 grados. Y de esta forma tendríamos esta unión contra el otro listón y esa unión en la otra esquina. Y para pegarlo todo utilizaremos nuestra pistola de silicona de Worldcraft junto con la cola de montaje de Kilosa, la Fix Express. Es muy rápido y la verdad es que tiene una resistencia brutal. A ver, quería parar un segundo para explicaros una cosa, un detalle que me parece interesante. Tengo una terminación, ¿vale? Imaginaros que esta pieza es una terminación del rodapié y aquí hay una puerta, en este caso la puerta de la terraza. Entonces, los rodapiés, en lo que es el canto, no tienen la misma terminación, la misma pintura que puedan tener aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para terminar esta pieza con esta superficie? Bueno, pues aquí tendríamos que hacer varios cortes. El primero de los cortes que tendríamos que hacer sería un corte a 45 grados que empiece justo en esta esquina de aquí. Bien, esta pieza la separaríamos y obtendríamos esta pieza. Una vez tenemos ya esta pieza, el siguiente corte que tendríamos que hacer sería un corte a 45 grados aquí. Y una vez que tenemos este corte aquí, pegaríamos nuestra pieza en esta posición, con lo cual tendríamos este acabado igual que este y todo esto igual, ¿vale? Luego le daríamos ahí con una masilla de terminación y listo. Y ya nos quedaría ese acabado mucho más bonito. Bueno, ya tengo puestos los rodapiés en toda esta zona, por ahí y hasta la puerta. Y ahora ya nos queda poner el sellador de madera. Lo pondremos por la parte de arriba, pues para todas esas imperfecciones que hay en la pared, taparlos. En las juntas, como esa, también lo pondremos. Y en la parte inferior de los rodapiés. Así que vamos a ello. Y vamos a utilizar de nuevo nuestra pistola de Worldcraft, en este caso con un sellador para madera de Kilosa, que es elástico, no da olores como puede dar la silicona, es pintable, barnizable, etcétera, etcétera, y la verdad es que es una pasada. En este caso, claro, de color blanco. Aquí me doy cuenta de cuando pasaba el dedo para igualar toda la masilla, como el suelo es rugoso y encima es gris, pues claro, contrasta mucho y quedaba muy mal. Así que lo que hice fue poner cinta de carrocero, luego apliqué la masilla, lo alisé con el dedo y luego ya quité la cinta de carrocero y la verdad se quedó genial. Y ahora haremos lo mismo con el otro lado. Primero cortaremos y colocaremos los rodapiés y luego aplicaremos la silicona para los remates. Y una vez que hayamos puesto todos los rodapiés, vamos a ir poniendo los embellecedores entre todos los encuentros que haya de nuestro suelo con otros suelos. Y ahora ya vamos a rematar nuestras escaleras.
Para ello, en mi caso, en vez de poner rodapiés en las escaleras, hemos decidido poner unos frisos. Pondremos este friso, aparte de porque estéticamente me gusta bastante en las escaleras, porque nuestra perrilla Zelda muchas veces se tumba en alguno de los escalones y con el roce de pasar y demás termina manchándose la pintura de las paredes. Entonces, de esta forma, con el friso conseguiremos que esa suciedad que puede darse también sea mucho más sencilla de limpiar. Los frisos que vamos a poner son de MDF con una melamina blanca que en contraste con el suelo gris va a quedar genial. Bueno, vamos a comenzar poniendo el friso en esta zona y lo primero que quiero comprobar es que esté escuadrada bien esta puerta. Bien, he puesto el nivel láser y en principio está correcto. En caso de que no tengamos nivel láser no hay problema, cogemos un nivel de toda la vida, lo ponemos aquí y comprobamos que está totalmente escuadrada, que está totalmente en vertical. Bien, para tomar esto como referencia. Lo siguiente que haremos será colocar nuestra primera lama en su sitio. En este caso tenemos la complicación de que tenemos estos interruptores aquí que tendremos que hacer el cajetín, para lo cual he marcado con el nivel láser aquí y traspasaré aquí la línea, bien, para saber dónde tengo que hacer los recortes. De nuevo, en caso de no tener nivel láser no hay problema, colocaríamos así, ¿vale?, nuestra lama, bien, y marcaríamos donde queremos hacer el agujero. Yo en mi caso no lo voy a hacer al ras de esto, sino un poquito más para acá, porque quiero poner estas placas aquí, ¿vale?, para que luego los embellecedores encajen perfectamente. Con lo cual marcaríamos aquí y aquí. Bien, y a continuación haríamos lo mismo con la altura. En este caso lo colocaríamos tal que así y marcaríamos aquí y aquí. Bien, trasladaremos estas líneas con una escuadra y ya tendremos hecho el cajetín que tenemos que recortar. Bueno, y aquí tenemos nuestra primera pieza, ya tenemos el cajetín cortado. De momento no los estoy pegando, los estoy superponiendo. Bien, iré haciendo un trozo y luego ya iré pegando, iré viendo cómo hacerlo según avance. En principio, mi idea de la parte superior del friso es que como vamos a ir subiendo escalones, va a ir con la inclinación de los propios escalones, ¿vale? Ya iremos viendo cómo hacer esa medición. No obstante, en este trozo primero no lo quiero hacer con esa inclinación, porque como está aquí la ventana, me parece un poco raro que esto tenga una inclinación así y luego tenga otra inclinación así. Así que voy a hacer estas dos primeras a esta altura, luego estas irán por aquí abajo y estas últimas de aquí irán a la altura, bien, de 1 metro, desde ese escalón de ahí a 1 metro de altura. Para hacer la forma de los escalones, primero colocaremos el friso contiguo enganchado en el friso anterior y marcaremos la profundidad del trozo que queremos quitar y luego lo quitaremos y marcaremos la altura. De esta forma sabremos el trozo de friso que tenemos que quitar. Quiero hacer una pequeña parada aquí para explicar una cosilla que puede ser un poco liosa. Esto es una esquina, aquí como habréis visto en vídeos anteriores tenemos en la esquina este escalón en forma de triángulo superior y luego aquí abajo tenemos otro escalón en forma de triángulo. Yo lo que busco aquí es que toda la esquina esté igualada, para lo cual lo que tengo que hacer es que el trozo del escalón este de aquí, del escalón que esté por encima, tenemos que estar a 1 metro, que es la altura que quiero dejar en el friso, pero este segundo tiene que estar a 1,19 para que al final nos quede todo ese borde recto.
Por otro lado tenemos las escaleras, ¿bien? Las escaleras lo que quiero es que desde esta esquina de aquí, igual que desde esta o desde todas ellas, hasta la esquina superior haya 1 metro. Para conseguir eso, imaginaos, esta lama de aquí, ¿vale? Este friso tiene 1,19, con lo cual desde esa esquina hasta esta esquina tiene 1 metro. Con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es trazar una recta desde esta esquina hasta esta otra esquina y cortaremos el sobrante. Esta pieza de aquí no nos va a servir por esto que estoy diciendo. Yo aquí había puesto desde aquí 1 metro hasta aquí. ¿Qué pasa? Ahí está bien, pero aquí necesitamos un poco más. Bien, porque nos falta, hay un trocito para unir esta recta. ¿Vale? Aquí debería de haber un triángulo adicional, con lo cual esta pieza la vamos a tener que repetir y hacerla un poquito más alta. Para sacar el ángulo al cual tenemos que hacer el corte en la parte de arriba de nuestros frisos, lo que he hecho ha sido poner en este caso esta barra de hierro como guía. Pues si no tenéis una barra de hierro, cualquier palo lo más recto posible, o incluso una lama de friso, la colocáis así en este sentido, en varios escalones, para obtener el ángulo que tenemos entre la horizontal y esta barra, y ese será el ángulo en el que tengamos que ir cortando todos los frisos por la parte de arriba. Y ahora con esta guía y nuestra herramienta de Worldcraft, la falsa escuadra con gramil, vamos a sacar el ángulo que necesitamos. Y ahora de esta forma puedo trasladar el ángulo, ¿vale? En este caso viene desde este punto, ya que esto va fuera, ¿vale? Va el corte por ahí, y luego ya empieza a subir la escalera. Vale, ya tenemos colocada esa pieza nueva, y ahora sí el siguiente tendrá que empezar midiendo desde ese vértice hasta ahí, ¿vale? Esa medida será la que tendremos que tomar para empezar con el siguiente. Y una vez que tengamos esa medida, entonces ya seguiremos con el ángulo que hemos cogido, cortando hacia arriba. A ver, voy a explicaros cómo mido las lamas de los frisos para intentar aprovechar el máximo posible. Lo que hago yo es, esta es la pieza anterior a la que voy a hacer ahora, ¿bien? Y por lo tanto sé que este borde es el escalón donde va a descansar la nueva. Así pues, lo que hago es que las coloco por el machembrado y ajusto aquí, bien, el final, el escalón, digamos, de una con la base de la otra. A continuación, lo que hago es que con una regla continúo con la inclinación de esta otra. Porque sé que ahora esta empieza aquí, ¿bien? Y como ya he sacado el ángulo, bien, si nosotros lo ponemos aquí, vemos que nos continúa perfectamente ahí. Y si lo ponemos aquí, lo mismo, ¿bien? Tenemos ese ángulo que hemos sacado. En mi caso, este ángulo ya lo tengo configurado en mi ingletadora, que es con la que estoy haciendo los cortes, con lo cual con marcar aquí al principio me sería suficiente, pero bueno, para el ejemplo lo hemos puesto así. En caso de que no tengáis una ingletadora, pues lo hacemos con una caladora o con lo que tengamos.
He terminado esta esquina del friso, ¿vale? Y me gusta bastante más que como las venía haciendo, ¿vale? Me parece más fluida, menos, pues eso, no tiene esos cortes bruscos que tenían las otras, sino que es más fluido, aunque bueno, aquí tiene más alturas y demás, pero creo que fluye más lo que es el borde del friso. Así que lo que voy a hacer va a ser sustituir estas dos lamas, ¿vale? Para que baje en línea recta, tanto aquí como abajo. Y de la misma forma, en este trozo de la escalera de arriba voy a hacer lo mismo. Voy a hacer que esta inclinación vaya subiendo hasta que alcance esta altura de aquí. Se van a desperdiciar aquí 4 lamas, 2 y 2, 6 lamas, pero 6 cachitos de lama, mejor dicho, serían 3 lamas, pero bueno, yo creo que va a quedar mejor y merece la pena. Como comenté al principio, mi idea dentro de los cajetines que he hecho para los interruptores de la luz y demás es no dejarlos a ras de pared, bien, sino sacarlos y dejarlos aquí, a este ras, ¿vale? Para luego poder colocar los embellecedores y demás, ¿vale? Los he aflojado, como veis, los he quitado de la pared, los he quitado los tornillos y ahora lo que tengo que hacer es ir pasando estos por aquí, ¿vale? Pasaré uno y pasaré el otro. Y ahora ya solo nos queda colocar los interruptores en su lugar. En este caso, como en la mayoría tenemos dos opciones, o bien ponemos los interruptores así en su sitio y le atornillamos a las cajas de conexiones que tenemos dentro con un tornillo. En este caso posiblemente necesitásemos un tornillo un poco más largo para que nos llegue bien. Otra opción son las garras estas, ¿vale? Estas garras lo que hacemos es que vamos apretando el tornillo, la garra va saliendo y se clava en lo que es la caja de conexiones e inmoviliza el interruptor. En este caso, aunque va un pelín justo, pero llega, si no me equivoco, la garra, con lo cual vamos a utilizar esa. Voy a ponerlo, en caso de que no me llegase, pues ya utilizaríamos los tornillos. Cogeríamos unos tornillos un poco más largos y lo pondríamos. Bueno, vamos a ir desmontando ya para irlas pegando todas las piezas. Lo único, tener en cuenta una cosa. Para ir montando hemos empezado en este caso de abajo para arriba. Podríamos haber empezado de arriba para abajo, pero lo hemos hecho de abajo para arriba. En este caso da igual. Pero para colocarlas, una vez que pongamos el adhesivo, lo recomendable es hacerlo de arriba para abajo, por una sencilla razón. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta pieza, para colocarla en su sitio tenemos que ponerlo aquí, ¿vale? Engancharlo y luego bajar, porque de la otra forma no podríamos meterlo hacia aquí, o eso, o separamos todas las piezas para encajarlo. Entonces, si lo hacemos de esta forma y hemos puesto pegamento en la parte de arriba, lo que va a pasar al irlo metiendo para abajo es que la pared se va a manchar del adhesivo. Por el contrario, imaginaros que ya tenemos esta pieza pegada, todavía no está, pero imaginaros que ya lo tenemos aquí. Si lo hacemos de arriba abajo, es decir, primero colocamos esta y luego la siguiente, lo único que tenemos que hacer es aplicar el adhesivo, ponerlo aquí y ubicarlo en su sitio y encajarlo. Bien, apretaríamos y nos quedaría fijo y evitamos que se nos manche la pared al deslizar hacia abajo. Y de la misma forma pues vamos poniendo las siguientes. Así que nada, vamos a terminar de desmontar y empezamos el pegado. Utilizaremos como adhesivo el Fix Express de Kilosa. Ya lo hemos utilizado antes y la verdad es que funciona muy bien y muy rápido. Y lo aplicaremos como siempre con nuestra pistola de Worldcraft.
Aprovecharemos y pondremos este mismo friso en la parte exterior de los escalones de subida. Y ahora para los remates de la parte superior de los frisos utilizaremos estas cantoneras de melamina de MDF en color blanco de 30 por 30 milímetros y 2,60 m de largo. En nuestro caso, estos frisos que estamos poniendo son de 7 milímetros de grosor, dejando 1 o 2 milímetros de margen, ya que no están totalmente pegados a las paredes. Implica que tenemos que recortar estas cantoneras, que hemos dicho que son de 30 por 30 milímetros, para que la parte superior tenga solo 8-9 milímetros. Es importante indicar que si vamos a necesitar una pieza que tiene que cubrir, en este caso por ejemplo 35,5, esos 35,5 los vamos a marcar en la parte interior, no en la parte exterior. ¿Por qué es importante esto? En este caso tenemos una medida a 35,5. ¿Qué pasa? Si el corte lo hacemos así, es decir, perpendicular a la pieza, no hay problema, porque todos los puntos van a estar a 35,5. Si nosotros queremos hacer este corte, ¿vale? No sé si se aprecia ahí, es decir, aquí va recto, pero aquí va inclinado. Bien, es decir, este corte va a ir de esta forma, a 45 grados. Imaginar que tenemos aquí esto. Y nosotros hacemos el corte a 45 grados, hacemos este corte. Bien, con lo cual, si lo hacemos en este punto, es correcto. Hacemos el corte y esto viene hacia acá. Y la otra pieza encajará desde abajo. ¿Qué pasa? Si nosotros cogemos esta medida y hacemos los 45 grados, ¿vale? En vez de ser esta a 35, va a hacer este corte. Con lo cual lo va a llevar, va a tener esta distancia, esta separación. Con lo cual no nos va a cuadrar esta pieza de aquí con la otra perpendicular. No sé si me he explicado, ¿vale? Pero bueno, vamos a cortar y luego lo pondremos y veremos más claro el porqué, si no se ha entendido aquí. A ver si se entiende mejor ahora. Mira, este vértice, ¿vale? Este de aquí, este vértice de esta pieza, está a 35,5. Como yo he cogido la parte interior, es decir, esta de aquí, a 35,5, ahora me coincide perfectamente. ¿Qué pasa? Si yo lo hubiese cogido los 35,5 aquí arriba, ¿vale? Me quedarían aquí. Y el corte iría hacia acá, ¿vale? Con lo cual, este vértice estaría aquí y las piezas ya no me coincidirían en su sitio, ¿vale? Espero que me haya explicado bien, ¿vale? Tener estas cosillas en cuenta porque son importantes. Bueno, y ahora llegamos a este ángulo de aquí. Hasta ahora todos los ángulos que estábamos cortando, si hacíamos el corte a 90 o a 45 grados, dependiendo de la posición y demás. Lo cual podíamos hacerlo perfectamente o bien con la ingletadora o bien con la caja de ingletar de Worldcraft. Pero este ángulo de aquí, primero que no sabemos cuál es, y segundo que tenemos que averiguar no el ángulo, sino la mitad de este ángulo para que esta pieza y esta pieza nos coincidan a la mitad. Pues bien, la forma más sencilla de hacerlo es con nuestra caja de ingletar de Worldcraft, ¿vale? La liberamos para conseguir el ángulo, la vamos colocando en su sitio y cerramos para fijar el ángulo. Y ahora con este ángulo que tenemos, ¿vale? Ya tenemos marcada la medida, recordar en la parte interior, el corte va a ir en la pared puesto de esta forma, ¿vale? El ángulo lo tenemos aquí y luego esto va a ir recto, que es la parte de arriba. Y aquí nos queda el ángulo perfecto. Y de esta forma vamos rematando todos nuestros frisos hasta terminar con toda la escalera.
Y ahora pasaremos a perfilar todos los remates. Para ello utilizaremos el sellador de madera de quilosa, en este caso de color blanco. Antes de aplicarlo cubriremos toda la parte de los escalones y de la pared con cinta de carrocero para aplicar la silicona, alisarlo y quitar luego esta cinta de carrocero para que nos quede perfecto. Y ahora ya nos quedará rematar lo que son las esquinas de nuestros escalones. Y para ello vamos a utilizar estas cantoneras de aluminio que vienen en un formato de 2,70 m de largo y 25 milímetros por 10 milímetros. Estas cantoneras vienen codificadas por un numerito que se asemeja lo más posible al suelo que estamos poniendo. Para saber qué numerito corresponde con nuestro suelo, simplemente lo preguntaremos en la tienda donde lo adquirimos. Ahora lo que haré será hacerme un esquema de todas las escaleras y tomar medidas de cada parte. De esta forma, una vez que tenga las medidas, iré cortando cada una de las cantoneras a la medida correcta. Y una vez que tenga todas mis piezas cortadas, las iré pegando en los escalones con la cola de montaje de quilosa. En mi caso he decidido poner la parte corta de la cantonera en la parte de arriba del escalón y la parte larga en la parte vertical, pero esto lo podéis poner como vosotros queráis. Y ahora ya lo último que nos queda es tapar lo que es la unión entre el contrapaso y el paso con un poco de silicona. En este caso hemos cogido una silicona gris para que no resalte demasiado con el suelo.
Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Quería dar las gracias de nuevo a los amigos de Worldcraft por haber confiado, como siempre, en el canal y habernos cedido estas herramientas que nos han facilitado la labor un montón. Bueno, y como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.